el descanso es lo mejor. Muy importante. Me acuerdo que viniendo aquí a aprender a ser pastor, porque yo me preparé para servir a Dios en la ciudad de Bogotá. De hecho, soy de la ciudad de Bogotá. Y yo vine aquí a Santander 6 años después que me convertí. Entonces tuve como 6 años de preparación teórica, práctica, pero yo aprendí a ser pastor, pues fue aquí con ustedes. O sea, de alguna manera Dios los ha usado a ustedes para formarme a mí como pastor. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que Dios me ha enseñado a mí a través de ustedes, los ha usado a ustedes, es que yo aprenda paciencia. Entonces, un montón, ustedes me han enseñado una cantidad. ¿Sí? Pero yo vine acá a pastorear ya hace 34 años, pero con toda la disposición, con toda la fuerza. Pero me di cuenta que la cultura, el lugar es distinto a Bogotá, aunque es el mismo país. Sin embargo, el calor, el ambiente, el mundo espiritual es distintísimo. Entonces yo vine aquí a imponer el mismo liderazgo de Bogotá, las mismas fuerzas, pero no me funcionó. Y me agoté muy pronto, en 6 meses. Estaba muy agotado, con pocos resultados. Y entonces me sentía muy cansado. Y alguien me dio un consejo, me dijo: oye, ¿por qué, pastor, usted no se echa una descansada al mediodía? O sea, eso lo llamamos la siesta. Pero que le digan eso a un bogotano, eso es pecado. Porque allá en Bogotá nadie descansa al mediodía. Uno sale a las 5 de la mañana o a las 6 y regresa a las 10 o 11 de la noche. Y no hay cómo descansar. Pero encontré con que aquí, por lo menos en ese tiempo que yo llegué, el comercio estaba cerrado, los bancos cerrados. Y la gente que podía llegaba a su casa y almorzaba, se echaba un baño, se ponía hasta pijama y dormía. Y le alcanzaba el tiempo para regresar. ¿Sí? Y yo pensaba, gente pecadora. Pero yo no estaba siendo efectivo. Entonces mi esposa dijo: ¿por qué no ensaya y descansa una siesta? Bueno, al fin le hice caso. Me acosté a la 1 y me desperté a las 4. No, peor. Ahí sí me sentí más pecador. Dije: y eso que soy el pastor. Pero empecé como a descansar 20 minutos, media hora. Y noté que rendía más. Sobre todo porque hay gente que no dormimos completo como muchos. Yo no soy una persona que duerme muchas horas. Y los expertos dicen que uno debiera de dormir de 7 a 8 horas por lo menos. Que dormir menos de eso no es bueno para el cuerpo. Y dormir más de eso es peor. Entonces, pero lo mío no, yo soy de menos horas. Necesito con más necesidad, con más urgencia, recuperar un poquito al mediodía. ¿Sí? Ahora no me puedo acostar porque me da reflujo. O sea, uno acostarse recién almorzado, pero sentado ahí en el sofá, ahí recupero. A veces duermo, a veces no duermo, pero sí descanso. Así que si usted me llama a la hora de 1:30 a 2 y no contesto, usted ya sabe, ¿no? Bueno, no siempre se puede.
pero yo procuro porque me doy cuenta que rindo más reponiendo mis fuerzas. Ahora, ese no es el caso de todos. ¿El tema de hoy cuál es? El descanso es lo mejor. Entonces, podemos mirar primero, acá en Éxodo 20, que de los 10 mandamientos, este es el mandamiento más extenso. Le invirtió más versículos, más palabras a este cuarto mandamiento en comparación a los demás. El mandamiento más extenso. El Señor necesitó 3 palabras para denunciar el adulterio. No cometerás adulterio. 3 palabras, solo 3. Y para denunciar el robo y el homicidio, solo 2. No robarás, no matarás. En cambio, al cuarto mandamiento, que es el que habla del descanso, le invirtió 4 versículos. Entonces, esto ya nos hace pensar que este cuarto mandamiento es como que párele bolas, como que póngale cuidado. El Señor dice que el descanso es importante. Y este cuarto mandamiento es el que mayor efecto tiene sobre la familia y sobre la salud de nosotros. ¿Será importante o no? ¿Qué dicen ustedes? Hola, hola. Sí, es que es el mandamiento que más bendice la familia, algo muy querido para nosotros, y más bendice nuestra salud. Muchos médicos sabios podrían aconsejar a los pacientes enfermos: bájele a la velocidad y verá que se sana, algo así. Es posible con gente que vive muy estresada. Y entonces hoy en día es muy normal que la gente anda muy cansada, que escribí unas palabras que tienen que ver con cansancio, insomnio, estrés y muerte prematura. Si nosotros aprendemos a descansar, vamos a ser mucho más efectivos. El Señor le dijo a Moisés a través del suegro Jetro. Fíjese que Dios a veces usa a los suegros para bien. No está bien lo que estás haciendo, vas a desmayar del todo, porque tenía una sobrecarga de trabajo impresionante. Y el Señor está guiando a que reparta las cargas también en otros. Entonces ya está muy claro el objetivo de hoy, el cuarto mandamiento. El descanso es lo mejor. ¿Cómo es? Ahora, hay que mirar bien porque hay gente que la verdad es como que no merece descansar. ¿Sabe por qué? Porque no hacen nada. Se la pasan ahí en pereza, en holgazanería y durmiendo hasta tarde, y entre semana a las 9 se acostaron a las 10 de la noche y se levantaron a las 11 de la mañana y dice: ay, ¿cuándo será domingo para descansar? Aquí se refiere a esa gente que en los 6 días la ha dado toda. Amén. Gente trabajadora, muy importante. Entonces vamos a ver 3 enseñanzas sencillas acerca del día del descanso. Número 1, Dios nos muestra cómo descansar. Dios nos muestra. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, el verso 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho, que era la creación. Entonces aquí está diciendo que Dios, siendo Dios, se tomó un día libre para descansar y para disfrutar lo que él mismo había creado. Y el asunto es que uno dice, oiga, ¿y la tierra pudo subsistir con Dios descansando? ¿La tierra no se acabó? No, pues no pasó nada. Y entonces, pues nosotros, dice la Biblia, que fuimos creados a la misma imagen de Dios, con la misma semejanza, como para que sigamos su ejemplo. Entonces, si la tierra no fracasó y no se perdió porque Dios descansó, entonces debe ser que si nosotros descansamos un día, tampoco se van a acabar las cosas, sino que Dios va a seguir sosteniéndolas. Amén. Entonces, la primera enseñanza es: Dios nos muestra cómo descansar. En el Salmo 127, verso 2 es muy interesante, porque allí dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si el Señor no cuida la ciudad, en vano la cuidan los policías. ¿Y sabe qué dice? Por demás es que vayáis temprano a trabajar y que volváis muy tarde a descansar y que comáis pan de pobres. Porque Dios quiere darle a su amado el sueño. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo allí: si Dios no cuida la ciudad, en vano la cuida la policía. Si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los obreros. Si Dios no le prospera, en vano es su esfuerzo para trabajar. Pongamos mucho cuidado a esto. Porque Dios sí usa el trabajo para bendecirnos, pero Dios no depende del trabajo y del esfuerzo del hombre para prosperarnos. Este salmo comienza con el título que dice: la prosperidad viene de Jehová, viene de Dios. Entonces, si Dios no le prospera a usted, en vano es que madrugue y vuelva tarde a descansar. Usted necesita la bendición de Dios para que pueda bendecir también su trabajo. Entonces, Dios nos muestra cómo descansar. Ahora, yo sí recibí como herencia de mi papá el espíritu de trabajador. Siempre he sido trabajador y nunca me ha gustado la pereza. Por ejemplo, un día festivo, de pronto que estoy en casa, que mi esposa me dice: ay, quédese en la cama, yo le voy a llevar el desayunito en una bandeja a la cama. Yo digo: no. Bueno, a lo mejor usted sí, no importa, no es que sea malo, pero yo no. A mí me parece que estoy enfermo cuando me llevan el desayuno a la cama. No me gusta nada. ¿Sí? Hoy no tendamos la cama, hoy es fiesta. No, tendámosla, porque es una cama extendida, todo el día da pereza. Y yo he sido una persona que me gusta el trabajo, me gusta el esfuerzo. Eso lo heredé de mi padre. ¿Sí? Y Dios a mí me ha bendecido y me ha prosperado, pero no es solo porque soy trabajador, sino porque he hallado gracia delante de Dios, por la obediencia a sus mandamientos. Alabado sea Dios. Dios nos prospera. Amén. Entonces, usted hoy en día ve gente matándose, trabajando en 2 o 3 empleos, más si son los del sueño americano, se van allá a sacrificarse, a trabajar y no prosperan, porque no es solo trabajo, necesita
la bendición de Dios. Dios nos muestra cómo descansar. O sea que la bendición está en la obediencia. Marcos capítulo 2, verso 27. Muy interesante saber qué dijo Jesús acerca del día del descanso. En Marcos 2, 27 el Señor dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. ¿Qué había sucedido? Si lo leen otros evangelios, en un día de descanso, Jesús va con sus discípulos, ellos tienen hambre y empiezan a sacar como frutas y semillas del campo para comer. Y los religiosos empiezan a criticar: mire, ¿por qué están violando el día del reposo? Porque para los judíos saciar el hambre según era violar el día de reposo. Y el Señor dijo: ustedes no han oído cómo en la antigüedad David con sus soldados, cuando tenía hambre, pasaron por la casa de Dios, le pidieron al sacerdote algo de comer en día de reposo. No habían sino los panes consagrados, que no les era digno comer a ellos, sino a los sacerdotes. Y David y los soldados comieron de ese pan sagrado que no les era permitido porque tenían hambre y fueron sin culpa. Ustedes no se acuerdan de lo que es misericordia, quiero, y no sacrificio. Y ahí es cuando el Señor dijo: porque el día de reposo fue hecho para suplir las necesidades del hombre y no para que fuera una carga para el hombre. Y aquí yo soy el Señor aún sobre el día de reposo. O sea, está diciendo: ustedes no entienden que los mandamientos no fueron para ponerle cargas al hombre, sino para suplir las necesidades del hombre. El día de reposo es para que el hombre sea bendecido y no para que reciba una carga. Entonces, Dios nos muestra la manera de descansar. Amén. Ahora, ¿cuál es el día del descanso? Depende. Para los musulmanes es el día viernes. Para los judíos, el sábado. Para los cristianos, a partir de la resurrección del Señor Jesús, se convirtió el día de descanso el domingo. Amén. Entonces, para los musulmanes el viernes, para los judíos el sábado, para los cristianos el domingo, para los zapateros el lunes. Pero el hecho es que sí necesitamos descansar, sobre todo después de haber trabajado arduamente los 6 días. Dios, entonces, número 2, Dios quiere que descansemos en Él. Acuérdense, primer punto, Dios nos muestra cómo descansar. Número 2, Dios quiere que descansemos en Él. Ahí en Éxodo, en el versículo 10 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Escuche bien esas palabras. Para Jehová tu Dios, quiere decir dedicado al Señor. Entonces voy a hablarles acerca de las diferencias entre los que somos cristianos y los que no son cristianos. ¿Cuál de los dos grupos se interesa por el descanso? Ambos. Los cristianos nos interesamos por el descanso y los no cristianos también, ¿sí? Pero hay una gran diferencia. En cuanto a los 6 días de arduo trabajar, no hay mucha diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Pero en el día del descanso se nota la diferencia. ¿Por qué?
Porque los no cristianos, ¿qué hacen en el día de descanso? Ocio, recreación, ¿sí? O sea, tratan de recuperarse físicamente. Pero esa es una parte nada más. Resulta que las fuerzas totales en el hombre se recuperan espiritualmente. Porque no solo somos carne física, somos espíritu. Entonces nosotros, además de bajar la velocidad del esfuerzo, del trabajo, nos renovamos espiritualmente. O sea, en el día del descanso, el Señor es el más importante, porque de Él es el que vienen las nuevas fuerzas. Amén. Entonces el hombre es físico y espíritu. Y entonces no renovarse espiritualmente es como ser la mitad de un hombre, porque no está complementando su parte física. ¿Sí? Entonces uno va, por ejemplo, a un gimnasio y la gente haciendo su parte que le conviene al cuerpo, pero no lo es todo. Espiritualmente, ¿cómo estamos? Y nosotros los cristianos en el día del descanso, ¿qué hacemos? Si bajamos la velocidad de nuestras labores, recuperamos aliento, sí, pero nos renovamos espiritualmente en el Señor. Amén. ¿Esto es claro? De lo contrario, las fuerzas nunca serán renovadas completamente. La recreación, los deportes, es algo que bendice nuestra parte física, pero no soluciona los problemas de la muerte. Entonces, dichosos los que conocemos al Señor, alabado sea Dios, porque somos renovados más completamente en el día del descanso. Evitando, por supuesto, el peligro de los fariseos, que hicieron del día del reposo, del descanso, una carga pesada. Se inventaron 1521 reglas de lo que no debían de hacer el día del descanso, imagínense. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes, algunas Semanas Santas, no haga esto, no se peinen, no se bañen, no cocinen. Eso se volvió, o sea, nadie quería que llegara el día del descanso porque eso es una carga. No, el reposo no fue hecho como una carga para el hombre, sino una bendición para el hombre. Amén. Muy importante. Entonces, esas nuevas fuerzas, ese refrigerio que nos repone totalmente, viene de Dios. Entonces, si la persona en el día del descanso se recrea, pasea, pero no tiene en cuenta a Dios, entonces no va a recibir la bendición que viene de Dios. En Éxodo 33:14 dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en Mateo 11:28 el Señor Jesús dijo: vengan a mí los que cargan con cargas demasiado pesadas, vengan a mí y aprendan de mí y hallaréis descanso. Entonces, sin el Señor no viene la reposición de fuerzas que nosotros necesitamos. No sé aquí quién siente que está cargando con cargas demasiado pesadas. Esos hijos son una carga que me pesa demasiado. Ese perro me está haciendo la vida imposible. Me refiero al animalito, no al esposo, ¿no? Sí. Vengan a mí los que están cargando cargas muy pesadas, que están muy agotados. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en el día del descanso? Vengan a Él. No, pues es que yo hago deporte y con eso. No, tiene usted que venir a Él si quiere que sean renovadas sus fuerzas y aprender de mí a descansar.
Entonces hay que ponerle cuidado a Jesús porque como que él sí sabía descansar. Amén. Antes de comenzar su tremendo ministerio, ¿qué hacía Jesús en los descansos? Iba a las sinagogas el día del descanso. Pequeñas iglesias judías a renovarse. Él sabía descansar en el día que él tuvo que enfrentar una tormenta, que ya la barca se hundía, que los discípulos estaban desesperados. Sí, la muerte estaba como muy cerca y Jesús está durmiendo. ¿Sabía descansar Jesús? ¿Sí o no? Sí, como que yo me acuesto a descansar y si se cae el edificio, que se caiga. Yo creo que Dios lo puede controlar. Sí. Amén. Sí. Entonces, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiadamente. ¿Quién da un aplauso al Señor por eso? Amén. Entonces el Señor dice: vengan a mí los que ¿qué? Los que tienen cargas demasiado pesadas. ¿Cuál es la carga demasiado pesada para usted? Ese líder que tengo es una carga. ¿Cuál es la carga demasiado pesada? Vengan a mí, no se ponga a pelear, vengan a mí y aprendan de mí. El Señor se ha acostado a dormir. Pedro en la cárcel, que muy probablemente lo podían matar al día siguiente, dice que él dormía allá en la cárcel. ¿Cómo pudo Pedro? Gente que sabe descansar. Amén. Hoy alguien tiene ya por la tarde, los domingos, a veces cuando va a comenzar una nueva semana, empieza a deprimirse. Sobre todo si el día se pone como oscuro así y son las 5 de la tarde, y va a empezar otra semana. Y las deudas. Y me van a descubrir que estoy embarazada. ¿Y qué voy a hacer? Dios mío. Y le coge una angustia de empezar la semana. ¿Y por qué no descansa en el Señor? Si lo que está sufriendo fue por motivo de pecado, humíllese, gima. Hay perdón para usted. No es el fin suyo, alabado sea Dios. Dios todavía le ama a pesar de lo que usted hizo, de lo que yo hago. Amén. La Biblia dice que la ley se manifestó a través de Moisés, pero a través de Jesús vino la gracia y la verdad. Dios lo sigue amando. Entonces humíllese, entregue esa carga antes de que se ponga el sol y descanse. Y esta noche diga: bueno, adiós mundo cruel, y duérmase tranquilo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, el descanso es lo mejor. Aprender a confiar en Dios. Eso sí, apartarse uno de el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces el día del descanso no es solo ocio. Es un día en que hay que tener en cuenta al Señor, darle el primer lugar a Él, porque Él es el que puede revitalizar todo nuestro ser. ¿Y qué de aquellos que no pueden guardar el domingo? ¿Quién? La Biblia dice que los sacerdotes de turno no podían guardar el día de reposo, sino que lo profanaban porque les tocaba trabajar. En el caso mío, pues yo soy un sacerdote y entonces pues a mí me toca trabajar, predicar, prepararme. O los policías que están de turno, usted es médico y está de turno, pues usted no va a poder guardar ese día de reposo mientras esté de turno. Cuando no esté de turno, usted tiene la obligación y el deber de descansar.
Y si no puede porque está de turno, debe de reponer el día del descanso. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Acuérdese que los mandamientos son el estilo para vivir una vida mejor. Entonces, ya estuvimos mirando nosotros acá. Dios nos muestra cómo descansar. Número 2, Dios quiere que descansemos en Él. Número 3, seremos bendecidos y bendeciremos a otros mientras descansamos. O sea, la bendición de la obediencia a los mandamientos no nos bendice solo a nosotros, sino que bendice a la gente que más queremos, a la gente que más amamos. ¿Cuál es la persona a la que usted más ama después de amar a Jesús? ¿Cuál es? No lo había pensado, ¿no? ¿Cierto? Pero piense, ¿cuál es la persona a la que usted más ama después de Jesús? ¿Cuál será? Me acuerdo de la antigua canción que decía: ¿quién será la que me quiere a mí? Sigan orando por el pastor. Necesita más oración el pastor. ¿Cuál será? Yo mismo me hago la pregunta porque yo tengo mucha gente que quiero. ¿Cuántos tienen mucha gente que quiere? Dios mío, qué gente tan linda, pero es que son muchos los que uno quiere. ¿Sí? ¿Quién debe ser primero? Pues uno ama muchísimo los hijos y los nietos, ni se diga. Esos nietos son un bombón. Pero mi deber es amar a mi esposa primero. Y usted también, no se haga. No es que los hijos, no, la esposa es primero. Pero mi mamá fue la que me cambió los pañales sí, pero la esposa es primero, qué pena. La esposa debe ser la primera dama. Y el marido también. Amén. Amén, muy bien. Entonces, seremos bendecidos y bendeciremos a otros mientras descansamos. O sea, es increíble que mientras usted está obedeciendo el mandamiento del descanso, Dios está trabajando a su favor y a favor de los que usted más quiere. En el verso 10 dice, estamos en Éxodo 20, en verso 10, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y aquí se ven las personas en que Dios está interesado en bendecir. Tú, tu hijo, Dios quiere que nuestro hijo sea bendecido. Tu hija, tu siervo, tu criada, tu perro, aquí dice tu bestia, tu extranjero que vive contigo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que ellos van a ser bendecidos mientras nosotros descansamos? Es que en el día del descanso nosotros vamos a disfrutar. Dios quiere que disfrutemos de dos cosas muy, pero muy importantes. Primero, que disfrutemos de la iglesia, viniendo los domingos a la iglesia, pero que disfrutemos la familia. Y mientras obedecemos, estamos siendo renovados nosotros, están siendo bendecidos ellos. Por ser obedientes y tener fe, Dios está añadiendo bendición. Dice la palabra, y Dios bendijo el séptimo día, es decir, que bendice esa obediencia. Esa bendición comienza por obedecer este mandamiento y bendice toda la semana los otros 6 días que comienzan. En Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25 habla acerca de la importancia de venir a la iglesia.
Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces el día domingo, el día del descanso cristiano, lo primero que debemos de pensar es en venir a la iglesia. Amén. Muy importante. Y según el Salmo 128, versos 2 y 3, habla de disfrutar la familia. ¿Y cuál día de la semana es que más uno puede disfrutar la familia? Pues el día del descanso. Dice Salmo 128, versos 2 y 3, gozarás del fruto de tu trabajo. ¿Sí? Si trabajó 6 días, ahora disfrute de su trabajo, el día del descanso. Gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar, tus hijos como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Entonces, ¿cuál fue la última vez que usted se sentó con toda la familia alrededor de la mesa y con los celulares en la cocina, por allá lejos? Porque ese celular sí que nos hace la guerra, no nos deja comunicarnos. ¿Sí? Si yo me siento a la mesa del comedor con mis hijas, así, yo tengo que ponerle mucho cuidado, empezando por mí mismo, porque todos tienen su celular en el comedor. No se están mirando y está una cucharada y una respuesta en mensaje de texto, otra cucharada y lee un chat. Eso no es. Entonces, ¿cuál fue la última vez que se sentó con los suyos a disfrutar la comida alejados del celular? Nadie dice nada, yo sigo. Pero es sí. ¿Cuánto les parece importante el cuarto mandamiento? Amén. Oh, si lo llegan a vivir, van a vivir mejor calidad de vida. Dios se va a agradar y los va a bendecir porque usted es obediente. Amén. Muy importante eso. Entonces, en la comunión nos refrescamos y refrescamos a otros. Aquí anoté algo importante. Cerramos nuestros negocios por Dios y por nuestra familia el día domingo. Ay, ¿cómo hacemos esto? Esto es bien importante. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto 3 enseñanzas muy sencillas. Dios nos muestra cómo descansar. Número 2, Dios quiere que aprendamos a descansar, pero teniéndolo en cuenta a Él, descansar en Él. Número 3, seremos bendecidos y bendeciremos a otros mientras descansamos. O sea, hasta el perro y el gato que viven con nosotros se gozan y disfrutan el descanso. Y voy a terminar el mensaje hablándoles acerca de 6 enseñanzas acerca del domingo. Me acuerdo de otra canción del mundo popular. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos. Ay, yo la bailé, dice pastor, yo la bailé. Bueno, vamos a mirar 6 enseñanzas de ¿qué? ¿Para cuántos el domingo es anhelado? Es el domingo, que llegue el domingo rápido. ¿Quién anhela el domingo? ¿Para qué? Es que ese día cocina mi esposo. Bueno, pues ok. Pero mucho más que eso. 6 enseñanzas acerca del domingo. Número 1, venir el domingo a la iglesia es celebrar. Celebrar.
Porque el domingo nos recuerda resurrección y Pascua. Según Éxodo capítulo 12, Pascua es ser libre de la esclavitud. ¿Y qué celebramos nosotros cada domingo? La libertad de la esclavitud en que andábamos. Andábamos presos de vicios, maldiciones y pecado. Y fuimos libres por la gracia de Dios. Pero eso hay que celebrarlo cada domingo. Amén. Aplauda fuerte. Venir el domingo a la iglesia es celebrar. Sí, es muy importante. Pero es una fiesta. Sí, celebramos, estamos en fiesta los domingos. Ahora, acuérdese usted que para las fiestas uno se pone la mejor ropa. ¿Sí? Y hay que, como que honrar ese día. Porque algunos vienen en chanclas, vienen mal. No le dan como la importancia. No es que se ponga corbata, pero sí como que acordarnos de las costumbres de los abuelos, que el día domingo era la mejor ropa, la más bonita. Bueno, yo viví esa época. Pero si vamos a celebrar es que estamos de fiesta. Isaías 52, verso 1 y 2 dice: vístete tu ropa hermosa. A lo mejor hay personas que no han entendido nada de lo que dice pastor. Entienda entonces esto: vístete tu ropa hermosa. Si usted pasó la semana anterior una semana cruel, difícil, le sucedieron cosas horribles, no se eche a la pena, no se deprima, no se deje hundir. Llegó el domingo, vístete de tu ropa hermosa, sacúdete el polvo de la frustración, levántate y suelta las ataduras de tu esclavitud. Me pregunto si comenzarán a haber cambios en esta iglesia y mejorías en esta iglesia si yo no voy a llegar más tarde a mi reunión los domingos. Voy a llegar temprano y voy a ir vestido con mi ropa hermosa. ¿Por qué? Porque venir el domingo, eso es una celebración, es una fiesta. Amén, amén. En Bogotá, un marido que no quería nada con Dios y mal con su esposa, y notó de pronto que la esposa, que casi no se arreglaba, empezó a arreglarse y a ponerse bonita, bien bonita, y perfume y todo. Y el marido empezó a ponerse celoso y dijo: oiga, ¿y esta? ¿Cómo así? Algo está pasando. Sale los domingos y mire, toda bonita. Yo la voy a seguir. Aquí hay gato encerrado, algo está pasando. Y el hombre la siguió el próximo domingo. Y eso es una historia de la vida real. En Bogotá, Misión Carismática Internacional. Cuando de pronto ella entró a la iglesia, y el hombre se metió ahí detrás. Algo tiene que tener esta allá adentro. Alguien. Bueno, y el pastor Castellanos predicó, se dio un mensaje tremendo, y ese día el hombre entregó su corazón a Jesús. Pero él se puso celoso porque es que esa mujer se ponía, pero mejor dicho, se iba a ver con el otro, pero el otro era Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, venir el domingo es, ¿cuántos están tomando nota? 6 enseñanzas acerca del domingo. Venir el domingo es celebrar. Número 2,
Venir el domingo es ser agradecidos. Salmo 84. Lo escribe este salmista, parece que es David, cuando está impedido de visitar al templo. Está amenazado, no puede acercarse a la congregación. Y él dice en el Salmo 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, refiriéndose a la iglesia. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Usted se lee todo ese Salmo 84. Entonces usted se va a sentir agradecido por su iglesia. Y uno viene los domingos a dar gracias por todos los favores y todas las misericordias de la semana que acabó de pasar. ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada? Y hoy están diciendo acá: Señor, gracias, reconozco que de ti es que viene mi bendición. Gracias, Señor. Número 3. Venir el domingo es alimentarnos para crecer. Venir el domingo es alimentarnos para crecer. En Hechos capítulo 20, versos 7 al 12, comienza allí la historia diciendo: el primer día de la semana, o sea, el domingo, el primer día de la semana, reunidos para partir el pan. Yo les cuento lo que dice ahí. Entonces Pablo reúne a la gente ese primer día de la semana y él empieza a predicar, y se alargó Pablo en la predicación. Y había un joven en una ventana oyendo la predicación de Pablo. Como Pablo se alargaba en la predicación, empezó él a dormirse, a irse para adelante, a irse para atrás. A todo lo que Pablo decía, él decía sí, sí. Pero en un momento otro cogió un pulso para atrás y estaba en un tercer piso y se fue abajo. Y bajaron angustiados los apóstoles y lo levantaron muerto. Se llamaba, ¿quién se acuerda? Eutico. O sea, no sea usted un Eutico. ¿Qué representa Eutico? Ellos se reunieron para comer el pan, para alimentarse. Eutico representa a los que se quedaron por fuera y los levantan muertos espiritualmente, porque por estar afuera y no adentro de la reunión, no alimentan, no comen el pan de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, una de las razones de venir los domingos, ¿cuál es? Es para alimentar nuestro espíritu, alimentarnos para crecer. Amén. En Juan capítulo 6, verso 1 al 15, cuando la Biblia nos habla de la multiplicación de los peces y de los panes, ¿qué es lo que dice allí que nos asombra? Que cuando fueron alimentados estos más de 5,000, sobraron 12 cestas llenas del pan. ¿Por qué sobraron? Buena cosa si uno preguntas. ¿Sería que Jesús hizo mal las cuentas y se le pasó la mano? 12 cestas más allá de los que se necesitaban. No. Lo que pasa es que esas 12 cestas representan a gente que tenía que venir invitados a la cena y se quedaron por fuera. Ellos no fueron. ¿Quién dice wow? No se alimentaron, no participaron del milagro, no vieron ni disfrutaron la multiplicación por quedarse de esa invitación. En Lucas capítulo 14
Dice la palabra de un hombre que hizo una gran cena, invitó a muchos, pero todos los invitados empezaron ¿a qué? A disculparse. Puras disculpas, menospreciando la cena del Señor. Tengo que ir a ver a mi finca, acabo de casarme. Puras pretextos, palabras, palabras, palabras. ¿Sí? Entonces no. Venir el domingo es alimentarnos para crecer. Número 4. Venir el domingo es vivir en la comunión. Mateo 18:20 dice: ¿dónde están 2 o 3 reunidos en mi nombre? Ahí estoy yo. Salmo 22:3: tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Venir el domingo es vivir en la comunión. Pero algunas personas luchan con algo horrible y se llama la soledad. ¿Sí? Terrible. Se quedan solos, se quedan aislados, responden a su depresión encerrándose y apagando la luz. Y mi padre fue uno de los que sufría esa situación, sobre todo los días 24 de diciembre, 31 de diciembre, 11 de la noche a 12:30 de la noche. Mi papá aborrecía que lo fuéramos a saludar en el día 24 y 31. Que uno, ay, feliz año. Nada, no vengan aquí con sus hipocresías, decía. No vienen en todo el año y ahí sí vienen a las 12 precisamente del 31. Ahora, no era cierto que no fuéramos en todo el año. Pero yo siempre me pregunté, ¿por qué papá hace esto? Llevamos un presente, llevamos un regalo, una alegría, nada. Hermético, apagaba la luz, nadie podía saludarlo. Pero yo descubrí con el tiempo qué era lo que pasaba en él. Él se deprimía el 24 a las 12 de la noche, el 31. Él pensaba mucho en la mamá que nunca conoció, porque la mamá de él murió de tenerlo a él. O sea, nació y el bebé y ella murió y nunca la conoció. Y lo trataron injustamente cuando niño, sufrió muchas cosas, pero él se deprimía. Y después él nos comentaba: hijos, lo más horrible, lo más triste es la soledad. Ahora usted puede decir: lo que pasa es que yo estoy tan triste porque en mi casa no tengo cerca a los que quiero, porque se fueron, lo abandonaron. No tengo cerca a los que quiero, pero venga aquí, que aquí estamos los que sí lo queremos. Los domingos lo estamos esperando, alabado sea Dios. No se encierre en soledad. La vida cristiana necesita comunión, relación. Aquí lloramos, aquí reímos. Y una de las alegrías de los domingos es: hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué lindo te sirvió la predicación del domingo pasado, porque hoy te veo con tu ropa más elegante. Así va a ser el próximo domingo, ¿no? Amén. A ver, sacuda a alguien así. Felicitaciones. Ponte tu ropa más hermosa. Amén. Venir el domingo es vivir en comunión. Número 5. Venir el domingo es generosidad. 1 Corintios 16, 1, 2 dice: cada primer día de semana. ¿Cuándo es el primer día de semana? Domingo. Cada primer día de semana ponga aparte algo según haya prosperado. Es decir, al venir los domingos y ofrendar, estamos reconociendo que Dios es la fuente de toda nuestra provisión y bendición. Y por último, venir el domingo
es renovar nuestra misión. Nosotros nos llamamos Misión Carismática Internacional porque tenemos una misión para cumplir. ¿Y cuál es la misión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Tenemos una misión y cada domingo que nosotros nos reunimos, esas nuevas fuerzas que recibimos es para ir a cumplir entre semana esa misión. Recibimos una unción, una frescura espiritual, una gracia especial para compartir el evangelio con otros. Amén. ¿Alguien me puede recordar el título de la charla? ¿Cómo es? Póngase de pie, por favor. Entonces, estemos de pie, pero saben que cuando más necesito su atención es ahora, cuando menos de usted de distraerse. El gran predicador Carlos Spurgeon le dio un nombre a esta parte de la predicación, la parte de la administración. Sí, él lo llamó el lugar santísimo de la predicación. ¿Cuál es este? Porque él dice, es cuando el predicador deja de hablar y el Espíritu Santo empieza a ministrar a la iglesia. Recordaremos este mensaje, encontraremos la manera de vivirlo, de ponerlo en práctica. Mejorará la calidad de nuestra vida. Lo disfrutarán los nuestros también, sí. Los 10 mandamientos son reglas de vida para vivir una vida mejor. Pero cuando vivimos los mandamientos del Señor, estamos atrayendo el reino de Dios a la tierra. Entonces, ¿qué lo detiene a usted para santificar ese día del Señor? Para darle la importancia al día del descanso, los domingos. Necesitamos entender y obedecer. ¿Tiene miedo de que fracasen sus finanzas por dejar de trabajar el día del descanso? No lo tenga, porque al contrario, usted va a prosperar. Amén. ¿Tiene temor, por ejemplo, si usted es un deportista, de que por dejar de entrenar un día sus fuerzas se vuelvan más pequeñas? Mire, les voy a contar la historia del que se llamó el volador escocés, llamado Eric Liddell, ¿sí? En el año de 1924. Este atleta participaba en las competencias olímpicas en una época muy diferente a la de nosotros. Las mujeres no participaban de ese deporte en 1924 y los hombres corrían con pantalones largos. No había televisión. Los hombres no se entregaban tanto al deporte como hoy. Sin embargo, Eric era conocido por el récord mundial de los 100 metros. Estaba en esas olimpiadas representando al Reino Unido, a Inglaterra. Y entonces cayó la competencia de los 100 metros un día domingo, y él era cristiano entregado. Y este hombre sorprendió a los ingleses diciendo: no corro los 100 metros porque es el día del Señor. Y entonces vinieron reyes y vinieron grandes políticos a convencerlo: usted es nuestra representación. Si usted no participa de los 100 metros,
usted es un traidor de la patria. Lo presionaron, dijo, no corro el domingo porque es el día del Señor. ¿Y qué sucedió? Entonces se inscribió para la competencia de 400 metros. Y generalmente los atletas que son buenos en 100 metros son malos en 400, porque son dos pruebas muy diferentes. Esos 400 metros eran un día viernes, y él ya iba a salir a correr cuando alguien le pasó un papelito que tenía las palabras de 1 de Samuel capítulo 2 verso 3. Yo honro a los que me honran, decía ese papelito. Yo lo guardó y salió la competencia. Dice la historia que los 200 primeros metros este hombre corrió como si no fuera sino 200. Nadie puede seguir corriendo manteniendo la misma velocidad habiendo corrido tan rápido en los primeros 200 metros. Pero este hombre sacó fuerzas no sé de dónde y batió el récord mundial de los 400. ¿Qué pasó? Cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros. Alabado sea Dios. Honramos a Dios obedeciendo sus mandamientos. Aplauda al Señor, obedeciendo su palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aplauda al Señor. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Siga aplaudiendo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Aplauda un poco más. Acuérdate del día de reposo para gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora finalmente hay que hacer ajustes en el día domingo. Recuerde que necesita renovar las fuerzas, no solo físicas, sino espirituales. Y pensar mucho en esto, lo que dijo Jesús. Sí, vengan a mí los que tienen cargas demasiado pesadas. ¿Qué hay que hacer cuando usted siente que no puede más con algo? Con las deudas, no puede. Señor, no voy a poder con este problema jurídico. ¿Qué tiene que hacer? Vengan a mí y aprendan de mí. Qué ternura, ¿no les parece? La de Jesús. Vengan a mí, aprendan de mí, yo los enseño a descansar, a confiar, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Levante los brazos ahí. Adoremos a Dios. El Señor